última parte de las jornadas. Para ello tenemos sentado a mi lado a doña Trinidad Martínez, que es inspectora general de la Consejería de Educación. Por favor, cerramos la puerta y damos comienzo a esta última parte de esta jornada. Muchas gracias. Ahora, buenos días a todas y a todos. Estoy encantada de compartir con todos ustedes este tiempo de formación. Ha sido sumamente interesante por el contenido, por las preguntas, por la participación que han tenido en este tiempo atrás, y espero que sea de utilidad, porque con esa idea, con ese objetivo es con el que estoy aquí para hacerles llegar una institución que creo que merece la pena que conozcan en profundidad, puesto que tienen mucho contacto con ellos, con cada uno de los servicios, y también iniciando un momento de cambio y de reflexión, puesto que la andadura de la inspección es muy antigua. Lo primero que quería contarles brevemente es todo lo vivido en educación. Yo empiezo dando clases en infantil, luego pasé por primaria y luego por secundaria. Vengo de una familia de docentes y ya mis padres, mi madre, que es la que pertenece al mundo de la educación, me dijo que para conocer esto necesitamos haber vivido en primera persona cada uno de los niveles que conforman el sistema. En cuanto a la especialidad, he dado clases de todo, desde educación física, inglés. Mi especialidad es matemáticas, y luego necesitaba conocer, porque para mí era una asignatura pendiente, los problemas de los alumnos, y entonces hice una especialización, otra licenciatura, y tomé la especialidad de educación especial, con lo cual me ha dado un amplio conocimiento del sistema. He pasado también por la dirección, por la secretaría, por la coordinación de todos los órganos que hay en los institutos y en los centros, y ese bagaje me aportó conocimiento para poder enfrentar multitud de situaciones, unas más complejas que otras, a lo largo de mi vida docente. Yo comencé a trabajar en septiembre del año 81, ya he llovido. En su experiencia puedo compartir con ustedes mi trabajo, puesto que tengo dos hijos. Ahora mismo la más pequeña me trae por la calle la amargura, en edad adolescente, con lo cual la verdad es que... Y tengo que decir que he pasado mucho, he sufrido mucho, quizás mucho más como madre que como docente. Conciliar ambas cosas ha sido difícil. Y luego en el año 2003, pues me presenté a una oposición libre de inspección y comencé el trabajo en la inspección educativa en el Servicio Provincial de Jaén. En la inspección general he estado en distintas asociaciones profesionales, y en la inspección general llevo poco más de un año. Y a mí se me encargó un trabajo cuando llegué a la inspección general, y ese trabajo era la necesidad de adaptar, de situar a la inspección en el siglo XXI, es decir, de reflexionar sobre muchas cosas que se estaban haciendo bien, pero otras que no estaban tan bien, y que por lo tanto habría que afrontar un cambio. Ese cambio, el equipo que ahora mismo estamos, que algunos de sus miembros, no justo ahora, se incorporaron el 15 de mayo del año pasado, cuando yo completé el equipo, somos 5 personas en la inspección general, pues nos embarcamos, y hoy estoy especialmente feliz por una circunstancia que no tengo más remedio que comentarles. Nosotros afrontamos un cambio de una institución antigua, que ahora les voy a dar unas pequeñas pinceladas,
Y la verdad es que teníamos como, bueno, esa cosa que te bulle por dentro de, tenemos en la línea, iniciamos unas instrucciones muy novedosas que les voy a presentar. Y claro, seguíamos presentando, la hemos presentado a los sindicatos, hablamos con los padres, mi primer contacto fue con la anterior directiva y luego con Paco cuando se hizo el cambio. Y bueno, vamos viendo que la línea que había tomado la inspección, diferente a la que había, va dando respuesta a los distintos colectivos con los que vamos teniendo contacto. Un objetivo principal era abrirnos, y ahora lo veréis que está escrito. Hoy, cuando he tenido la oportunidad de leer todas las aportaciones que habéis hecho a través del documento de los grupos de trabajo, la verdad es que estoy feliz. Estoy feliz porque habéis puesto lo que más os preocupa, las aportaciones que yo he recogido aquí, creo que me las he leído casi todas. Muchas de ellas las vais a ver escritas ya desde el año pasado. Entonces creo que caminamos juntos y eso es muy útil. Lo que decía Jacobo ahora mismo. Iremos lejos si vamos juntos, si no será imposible. Nosotros creemos que es imposible hacerlo de esa manera. Por lo tanto, este cambio va en esa línea y queremos que sea un cambio no solo de contenido, sino de estructura, un cambio profundo. Y sabemos que ese cambio profundo requiere un tiempo y ese tiempo nos va a llevar a momentos bajos y momentos de formalización para que mejore la estructura. Si somos capaces de sobrellevar ese bajón que dan todas las instituciones cuando inician ese cambio, seguro que la institución fortalecerá y responderá al objetivo fundamental que es el derecho de la educación, garantizar el derecho a la educación. Nosotros no queremos estar ya, creo que si me pusiera de pie respondo perfectamente, siempre me dicen, no. Nosotros es una institución en la que todavía la presencia de las mujeres es poca. Es decir, nosotros estamos en torno a un 20%, no llegará al 30% de participación entre hombres y mujeres. Que la Inspección General esté a cargo de una mujer no es visto bien por todos los sectores, tengo que reconocer. Es decir, se puede entender más, pero aquí tienen que estar personas que hayan tenido un trabajo y habrá otras personas mucho mejores que yo, pero ahora mismo la responsabilidad está aquí. Queríamos romper los tópicos y muchas de las aportaciones que habéis hecho y que es casi lo primero que voy a comentar están por ahí. Es decir, por eso os planteamos esta primera transparencia. Nuestra institución es una institución que comienza su andadura en 1370, es decir, que llevamos muchísimo tiempo, muy asentada, muy sólida, y eso también hace que tenga una inercia, una rutina difícil de asentar. No me tengo que remontar a 1300, en cuestión de 20 años la vida ha cambiado completamente. No se opera igual, no se vive igual, no tenemos los mismos coches, no tenemos las mismas posibilidades. Pero si volviéramos a alguien traído de fuera, quizás lo que mejor reconocería sería la institución educativa, los colegios, las aulas, los alumnos los agrupamos por edad, lo mismo que la ley Moyano hace un montón. En fin, entonces aquí hay que bueno, estamos dando muchos pasos y formación como esta tiene que contribuir a que se asiente, porque llevamos mucho recorrido. Pero fijaros que a la institución a la que represento se le encarga en ese tiempo, cuando se profesionaliza, es decir, cuando ya hay unas leyes rigurosas en 1849, que es cuando se crea de una manera profesional, y se le encargan dos cosas. Una es conocer de cerca, de primera mano, qué pasa en la escuela. Y segunda cosa, que los ojos que miren sean ojos expertos, personas cualificadas para que puedan observar e interpretar la realidad de una manera objetiva. ¿Por qué? Pues porque, os voy a poner un ejemplo que yo creo que todos lo vamos a entender. Los datos PISA, la encuesta, pero los datos PISA que yo creo que son conocidos mundialmente. A la prensa llega información de todo tipo, información que puede situar a países que tienen trascendencia sobre los sistemas educativos y que no siempre ha sido mirada o ha sido volcada por ojos expertos y que por lo tanto puede llevarse o ser objeto de
tira y afloja entre intereses diversos. Eso es lo que está escrito en el documento de 1849, pero yéndonos a la actualidad, a las palabras del consejero en múltiples ocasiones, que son lo que hay puesto en rojo. Él decía que para llevar a cabo tantas y tantas cosas como hay ahora mismo en educación, para asentarlo, para construir la calidad que es la finalidad última, necesitaba que la inspección fuera como un microscopio, es decir, que mirara de cerca, porque de lejos ya están todos los datos con todos los medios que ahora mismo, gracias a las nuevas tecnologías, podemos ver. Pero la vida en el centro, en el aula, en cada profesor, es necesario informar de cómo está para que se puedan tomar decisiones adecuadas. Si me voy a las encuestas que habéis pasado y habéis rellenado, lo más repetido es que sea una revisión mensual, que estemos en los centros, que sea un seguimiento más exigente de cada profesor, de cada aula, que se solicite documentación, es decir, la presencia en el centro y en la aula, pero que sea una presencia imparcial, de ahí tan importante cómo accedemos, con una posición libre, desvinculada de otras cosas, que sea un oficio técnico, que seamos imparciales en torno a los distintos colectivos, profesorado, pero también en torno a la administración, que estemos vigilantes a los distintos aspectos que hay en el centro, que demos una pronta respuesta, que antes de dar la respuesta busquemos información, que haya más reuniones con los padres, y ahora veréis cómo algunos pasos de todo esto ya se harán. Una inspección PEDI más participativa, más cercana, más involucrada con los padres. Creo que en el camino que hemos emprendido está ahí. Con más presencia en los centros, con más rigor, con más visitas, actuando en corto tiempo, etc. Creo que tengo que recoger algunas de las cosas que habéis escrito porque me ha parecido fundamental. El organismo que se encarga de que la calidad de la enseñanza sea adecuada, que se encarga de dotar a los centros de sus necesidades, o que sea más bien un canal de enlace, que tenga un seguimiento de los profesionales y que esté siempre al día en conocimiento y reciclado. Yo no hubiera hecho quizás una definición más correcta, más completa. Por lo tanto, tengo que daros las gracias porque estas aportaciones nos son útiles para ir en la misma dirección y entonces obtendremos el objetivo mucho más rápido. Como veis, no es diferente de lo que se nos planteaba. Las leyes, ¿qué es lo que nos han pedido siempre? Que visitemos las aulas y que hagamos la supervisión necesaria, el control necesario, porque aquí estamos hablando de autonomía y de participación. De autonomía yo ponía a la calidad, que es el objetivo que la inspección tiene que tener, es decir, una formación integral para todos los alumnos andaluces, es decir, una educación de calidad, se va a conseguir si participamos en ese ámbito, en ese espacio de autonomía que nos han marcado y que hemos tenido la oportunidad de ver todo desgranado en los reglamentos. Luego, por lo tanto, las funciones están claras. Hay algo que quizás se ha perdido con el tiempo y que pudiera ser útil y que ahora mismo hay un área de mejora importante, es la formación inicial del profesorado. Y he anotado aquí otra cosa que viene a colación con este tema. ¿Por qué se pone el profesorado interino de apoyo? Un poco de respeto al alumno. ¿Habéis escrito alguno de ustedes? Evidentemente. La formación del profesorado, los profesores que llegan nuevos, es un elemento que ahora mismo, una asignatura pendiente del sistema. Quizá la formación en tutoría, la formación en relación con los alumnos, en las metodologías, en la enseñanza de la lectura, la enseñanza de las matemáticas, mi especialidad, y yo no comprendo por qué las matemáticas se presentan como tan difíciles, cuando un elemento que es respuesta, que va cogiendo, va volcando en números la realidad. Es decir, eso tendría que estar muy unido a personas de experiencia, personas que tengan buenos desempeños en
en los centros. En ese camino estamos también andando. La inspección en otros tiempos estuvo vinculada a esa formación inicial y ahora está solo en manos de la universidad. ¿Qué se ha demandado de siempre? Algo que habéis demandado vosotros aquí, es decir, que sea imparcial. Nosotros lo decimos, autonomía e independencia profesional, para que se aplique la norma que hay para todos, con seguridad jurídica para todos. Es decir, es importante, pero además independencia para informar. Alguien también anotaba aquí que sea imparcial y que denuncie incluso a la delegación, evidentemente. De la realidad que tendríamos nosotros no denunciar, que no es la palabra que nosotros, pero sí hacer informes técnicos con propuestas para la administración, porque es el trabajo que nos encarga. Nosotros somos los ojos, o debiéramos ser los ojos de la administración, para ir cada vez tomando decisiones más acordes con los contextos, con los centros. Por eso, hablando con Paco, decíamos, tenemos que tener un encuentro provincial con cada uno de los responsables de las provincias, porque los contextos son diferentes, y ahora veréis por qué algunos de ellos. Esa es un poco la historia. Siempre se nos encargó de ver y de visitar los centros, siempre se nos encargó de supervisar, de controlar, pero ahora, en este momento, hay otras funciones que son tan importantes como la supervisión. Es el asesoramiento, la información, esta relación con los padres. Estar aquí para mí es un tiempo precioso. He ganado mucho, me habéis adelantado mucho el trabajo con parte de la visión que me llevo, y seguro que mantener el contacto sistemático nos ayudará. Pero yo choco también con una realidad que bueno, hace o mediatiza la forma de trabajar que tiene la institución. Estas cifras son las que tiene nuestro sistema educativo, uno de los el más grande de España, evidentemente. Cuando nosotros nos reunimos en otras comunidades, siempre me preguntan qué complemento tengo, qué horario tengo, porque claro, nuestra inspección es la más grande de toda España y bueno, que cómo abordamos los temas. Para 6.500 centros, para la plantilla docente de 120 personas, para 1.800.000 alumnos, hay 261 inspectores en Andalucía, lo que quiere decir repartidos entre 5 que estamos en la inspección general y todos los demás están en las provincias. Lo que quiere decir que para abordar todo, necesariamente nosotros tenemos, ahí tenéis cómo estamos distribuidos por provincias, y necesariamente tenemos que actuar eligiendo muestras, es decir, un número de centros, porque a todos a la vez no se llega, y priorizando temas. Por eso, cuando se nos encarga que iniciemos un cambio en esta institución, nosotros lo primero que teníamos claro era que teníamos que tener contacto con todos los sectores. Si nosotros tenemos que velar porque el derecho a la educación de los alumnos sea acorde con las líneas de calidad que pone nuestro ordenamiento, necesariamente tendríamos que tener contacto con los profesores, necesariamente tenemos que tener contacto con los padres, necesariamente tenemos que tener contacto con otras instituciones, porque nos ayudan. Nosotros vamos a trabajar el abandono, el asentismo, necesariamente tenemos que estar con ayuntamientos, con los juzgados, si queremos dar paso. Y habéis visto que en los últimos años eso no estaba así definido en la institución cuando llegamos, o se habían dado menos pasos. De ahí que sea importante y que estemos aquí. La realidad de las provincias es similar, oscila pues desde 6.000 alumnos por inspector hasta 8.000 en Sevilla. Oscila, y esto también ahora con un concurso de oposición que se van a incorporar un número de compañeros limitado por los tiempos que vivimos, y vamos a hacer que este equilibrio sea total en Andalucía, haya una diferencia menor. Si hablamos de profesores, pues estamos desde 389 en Huelva hasta los 500 y pico, 500 que hay en Málaga y en Sevilla. Por lo tanto, necesariamente hay que priorizar los temas para poder llegar. De ahí el interés de saber en qué les preocupa. Es decir, por eso tenía tanto interés en ver qué les preocupa.
A nosotros nos preocupaban unos temas que ya escribimos en el programa y que yo los quería hacer llegar, como ya se lo hicimos llegar a la presidencia. Nuestro plan de trabajo tiene que ser necesariamente un plan público, es público, está en el BOJA, es decir, ustedes tienen que tener acceso a él y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de informarles, aunque no sea. Otra de las cosas que ustedes decían era, bueno, más reuniones, es decir, que les llegue información. Estoy totalmente de acuerdo. Y además, ahora estamos elaborando estar en la red, porque sea muy accesible, porque ustedes de cualquier sitio nos puedan mandar información o puedan saber cuál es, o qué actuación, o les podamos contestar a la vuelta de un correo. Y los informáticos que nos estaban ayudando a hacer el trabajo nos decían, ¿y ustedes? ¿Y qué hacen? ¿Y esto? Y en la imagen que me daba esta persona era el señor que le he puesto yo, pero no la inspección que tiene que ser ahora. Además de todos los centros, nosotros supervisamos todo, es decir, los autobuses, las líneas, los comedores, etcétera, etcétera. Con lo cual hay que priorizar. ¿Cómo queríamos abordar esto? Pues nos parecía ideal que la calidad del sistema educativo tiene que pasar por la participación para conseguir el desarrollo de esa autonomía, que es básico para que el derecho a la educación avance con los niveles que necesitamos ahora mismo. De ahí que nos parecía que tenemos que estar todos hablando el mismo lenguaje en torno a la calidad. A mí me preocupan muchas actividades extraescolares y me encantó oír ayer algunos de los míos, porque el mensaje, que otra de las cuestiones que han recogido ustedes y que he recibido de la Junta Directiva de CODAPA es la homologación. Es decir, nosotros respondemos, en el artículo 27 de la Constitución se le hace un encargo a los poderes públicos y ese encargo es doble, el de inspeccionar y el de homologar el sistema educativo. Nos hemos centrado mucho en inspeccionar, o lo que podemos en inspeccionar, en supervisar, pero en homologar, en que la respuesta sea la misma en todos sitios, en todos los rincones de la comunidad. Ahí nos queda también una asignatura pendiente. Por eso era necesario tener un lenguaje común en las cosas fundamentales. Y en las cosas fundamentales, ¿qué calidad? ¿Qué significa la calidad? Para nosotros no son muchas actividades extraescolares, ayer Rafa lo decía, bueno, es un elemento que contribuye, pero hay que ahondar en otros elementos fundamentales. Y ustedes me han dado la preocupación en cosas que las compartimos, los horarios de los centros, los criterios con que se hacen esos horarios, los horarios de infantil, las guardias, se pierde tiempo ahí, los apoyos y refuerzos, la evaluación del sistema, es decir, tenemos los datos de los alumnos de todas las pruebas, pero ¿y los datos de la primera y segunda evaluación? ¿Por qué hacemos normal? ¿Por qué hacemos normal que apruebe en la primera evaluación en torno al 30% de los alumnos de secundaria? No, Jacobo lo decía y me ha encantado oírlo también esta mañana. No se puede dar continuamente guantazos, no estaremos a gusto y los niños saldrán del sistema. Luego, entonces, para nosotros tiene que ser un objetivo prioritario que eso no sea normal y estar en las evaluaciones de los alumnos. Y si nos queremos situar en el centro y en la aula, los inspectores tienen que estar en las sesiones de evaluación, porque es ahí donde se toman las decisiones de evaluar. Y tiene que ser acorde con la norma y tiene que ser razonada con unos criterios. Luego coincidimos también en la evaluación. Coincidimos en finalizar el trimestre, coincidimos en tutoría y lo hemos recogido. Vamos a ver si somos capaces de responder. Nosotros queremos, lo que más nos importa, lo que vamos a priorizar es que los alumnos aprendan mejor y aprendan de una manera como personas, integral. No, para eso hay que remover la metodología y para eso tenemos que tener muy claro
qué se espera de los centros y qué consiguen. Es decir, el valor añadido, ¿qué ponen los centros? Porque nosotros tenemos la sensación que los alumnos aprenderían, yo lo he dicho muchas veces, hay alumnos en la aula que aprenden conmigo, pero hay alumnos que aprenden sin mí, tan solo. Pero ¿cuánto les pongo yo a esos alumnos? ¿Cuánto aprenden más los alumnos porque yo esté allí? Porque el centro esté allí. Entonces, eso es importante tenerlo. Eso es lo que nos interesa a nosotros ver. Porque si no, si los que ya son estupendos, tienen una familia estructurada, van a tener un rendimiento medio, no hemos puesto nada. O vamos a seguir estableciendo las mismas desigualdades que tiene siempre. Y ese no es el objetivo con los medios que tenemos hoy, quizás antes sí. Luego, el valor añadido. ¿Qué pongo yo a ese alumno por estar conmigo? Que por eso me pagan. La equidad no es café para todos. Hay que saber repartir. Y para eso, como muy bien decía el consejero, necesita un microscopio de personas formadas. Y nosotros tenemos que estar a la altura para producir ese desarrollo integral. Es simplemente esas dos varitas que ustedes tienen ahí, con un profesor competente, y sin un profesor competente nos vamos a la de abajo o la de arriba. Es decir, ese es lo que podemos añadir. Y eso ya estamos en condiciones de saber el porqué. Luego, ¿de qué estamos hablando? Evidentemente estamos hablando de éxito educativo, pero para todos. A nosotros nos tienen que interesar todos los alumnos y nuestro foco lo tendremos que poner en todos los alumnos. Mientras tanto, tendremos que tener esa área de mejora. El abandono, la gente que se queda atrás, los alumnos que tienen pendientes y sobre todo los resultados. Eso nos preocupa. Los factores. Me he traído, por si teníamos tiempo, uno de los pilares con los que nosotros trabajamos han sido preguntarle a los centros, poner al centro un cuestionario, algo más sistemático, evidentemente más técnico, está en Séneca, lo han rellenado, y los centros en el 90% de los casos han respondido que se ven bien. Y esos centros hay que enfrentarlos con los datos, con estos datos que yo les decía. Es decir, hemos avanzado mucho, hablamos desde lo positivo, pero tenemos que seguir avanzando ahora en conseguir ese salto en muchos de nuestros alumnos, porque tienen capacidad para hacerlo. Evidentemente trabajando los dos factores, por lo tanto la familia es un papel fundamental. La familia es un papel fundamental y ese trabajo tiene que estar también en el servicio de inspección. Si no, estaremos cojos y nosotros tenemos la sensación que si no sistematizamos esta relación no podremos llegar a conseguir todo lo que pudiera. Es decir, ese añadido que tenemos que poner se quedará más bajo y por lo tanto no estaremos respondiendo de la cantidad de trabajo que se nos encarga. Somos conscientes que hay otro factor interno, por eso nos tenemos que situar en los centros como ustedes han dicho y como nosotros compartimos. ¿Qué es lo que nosotros queremos asegurar? ¿Qué vamos a priorizar? Tenemos que dar competencia para que los objetivos los tengamos claros, la dirección que sea un factor evidentemente que lidere y que aúne, pero tenemos que partir de la realidad de cada centro, que es diferente. Y así, este camino que hemos iniciado es un proceso de revisión de lo que hemos hecho, de saber dónde están los niveles de cada centro que ahora les vamos a presentar y a partir de ahí establecer mejoras concretas, con contenido concreto. Y eso les tiene que llegar a ustedes en cada centro y en cada provincia. Si eso no llega, todavía ese camino o cambio que hemos iniciado no estará ni a punto. Evidentemente, ¿por qué? Lo han visto en estos días. Yo no me voy a entretener. A nosotros nos parece vital y en el conocimiento que mi institución acumula desde 1370, que ya es, está claro que no puede haber normas para todos
que tiene que haber una autonomía para tomar decisiones, pero con conocimiento, y que en esa autonomía tienen que participar todos los sectores. Uno de ellos, externo, somos nosotros. Y queremos contribuir, no queremos mirar para otro lado. Y en esa tarea es la que nos ponemos. Y hay algunos elementos, como la organización, como la evaluación, pero hay otro que es muy importante, que también lo hemos iniciado, es la descentralización. Es decir, todas las decisiones no pueden pasar por un único sitio, tienen que venir a Sevilla, volver de Sevilla. No, no. Tenemos que descentralizar porque las zonas tenemos que dar una respuesta rápida que ustedes nos piden y que nosotros estamos obligados a dar. ¿En qué dos ámbitos tenemos de marco en la norma? Tenemos dos marcos. Uno, con las nuevas tecnologías, el trabajo en red compartido es mucho más rico y además con menos esfuerzo. Luego podremos hacer más. Es necesario hacer más ahora mismo. Luego, si es necesario hacer más ahora mismo, tenemos que dotarnos de mecanismos. Y además, todos no podemos estar repitiendo. Jacobo ha hecho su trabajo dentro de la orientación y lo ve y hace su plan. La inspección tiene su plan, los de formación tienen su plan. Descentralicemos en la zona educativa, como dice la ley andaluza. Coordinemos en la zona con un único plan que responda a necesidades y ahí avanzaremos. Por eso era imprescindible que para coordinar el trabajo de los que estamos fuera y de los que están dentro, tengamos fuera el decreto de zona educativa, es decir, definamos en zonas, respondamos al contexto particular de cada zona y estamos trabajando en ello que saldrá en breve. Con lo cual ahí, en la zona educativa, tenemos que dar respuesta concreta a lo que tanto me preocupó ayer cuando ibais hablando y necesitaba anotar, porque, bueno, son cosas que no se pueden ir. Si yo estoy aquí, necesito dar respuesta a aquellas cosas que se plantean de alguno de los centros, si no, no cumpliría con la responsabilidad que tengo. Luego, esa organización en zonas, participar ustedes en las zonas, tener esa información y colaborar activamente en la participación será otro eje importante y tendremos que verlo también. Hasta ahora, muchos recursos humanos, económicos y esfuerzos. Nunca la escuela, el sistema educativo estuvo como ahora. Lo mire quien lo mire. Lo mire quien lo mire. Yo soy un técnico muy formado. He dedicado mucho esfuerzo a mi formación, pero me apasiona porque no tengo nada mejor que mis dos hijos y no hay nada que le pueda dejar a mis dos hijos más que la formación que le puedo dar, que le podemos dar entre todos. Luego entonces, y creo que para ustedes compartirán conmigo, es una cosa básica. Es mi carne la que está ahí en esos muchachos. No puedo dejar que pase ninguno. Y nunca estuvo como antes. Nunca estuvo como ahora. ¿Qué pasa con los resultados? Eso nos tiene que mover. El consejero decía que nos tenía que movilizar. Si nosotros seguimos centrándonos en tantas cosas, en tantos proyectos, en tantas actividades, en tantas, quizás se nos esté escapando algo fundamental. Lo primero es eso. Nosotros no podemos estar ahora mismo, decía Rafael ayer, una cabeza muy grande y hemos formado muy bien a los alumnos. Yo ahí sentí una pena profunda. ¿Y qué están haciendo nuestros alumnos formados? Es decir, ¿qué formación? ¿A qué sociedad les damos? Es decir, hay mucho encaje ahí. Los nuestros se tienen que formar, pero no se pueden quedar tanto en el camino ahora mismo. Esa es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, el objetivo básico de las instrucciones que el viceconsejero tuvo que realizar cuando este equipo se hace es que cada uno de los alumnos de Andalucía me tiene que preocupar. No puedo dormir si hay gente que esté fuera y tengo que buscar el medio de que mi institución responda, aunque sea por muestra, a esos alumnos. No, somos conscientes que no podemos llegar a todos por el número, es concreto. Los marcos. Nosotros, como técnicos, tenemos que responder a dos marcos normativos que creemos que están
racionalmente establecidos. Me da igual el ámbito y el ruido político. Estos marcos, la Ley de Educación de Andalucía es una ley magnífica, pero que hay que desarrollar. Y la LOE es un marco magnífico, pero que hay que desarrollar y llevarlo a buen puerto en cada uno de nuestros alumnos. Luego, ese marco nos va a servir. ¿En qué nos va a servir? ¿Qué cosas son las prioritarias? La reducción del fracaso, que nuestros alumnos aprendan las competencias, que lo decían ustedes por aquí. ¿Qué nos pedían? Que no pongamos parches, que vayamos a mayores competencias y mejor conocimiento, que seamos más exigentes con lo que el profesorado está dando en el aula. Totalmente de acuerdo. Luego, estos son, y eso que lo hagamos con los medios tecnológicos que tenemos. Luego, ¿dónde tenemos que estar? Nosotros hemos estado mucho tiempo envueltos en un maremoto de papeles. Yo pedí reingresar al centro, era incapaz de resolver tantos papeles como tenía que hacer. La inspección no está para mirar papeles. Alguien ponía aquí también que se les pida más documentación. No. Yo tengo la prioridad de ver primero al alumno en el aula y al profesor que lo desarrolla. Para eso es necesario unos mínimos, evidentemente, una planificación adecuada. Pero nuestra prioridad tiene que ser que los alumnos obtengan una posibilidad de vida y una formación para estar en la sociedad. Es decir, una titulación para ganarse un trabajo, una vida, una formación para ser persona completa. Luego, el centro y los alumnos es nuestra prioridad. Y no entrar de cualquier manera. Tenemos que tener una finalidad clara. Y esa finalidad ha de ser compartida. Por eso es tan importante que rememos todos en la misma dirección. Y todo en plano de igualdad. Los inspectores no son más ni menos. Es un elemento en el sistema que tiene que empujar para que vaya bien. Evidentemente se nos pide mucho para estar aquí. Se nos pide experiencia, se nos pide preparación, es una oposición muy dura, bien. Luego tenemos que dar más que a otros que se les pide menos. Sí que estamos hablando de equidad. Luego la finalidad tiene que ser clara y compartida. Nosotros tenemos la obligación de ir asesorando, y ustedes lo decían aquí, ustedes que estén siempre al día en conocimiento y reciclaje. Es fundamental unos servicios técnicos preparados, porque el conocimiento científico ya nos aporta mucho, nos dice mucho, y ese conocimiento científico, mucho de él no se está llevando al aula. Luego, ese es un trabajo que nosotros tenemos que abordar. ¿Por qué lo tenemos que abordar? ¿Por qué tenemos que priorizar ahí? ¿Por qué hemos priorizado ahí, ahora mismo? Porque miren ustedes, entre un profesor formado y un profesor con bajo desempeño y con alto desempeño, hay esa diferencia de formación en el alumnado. Luego, necesariamente, mi institución habrá que priorizarlo en este campo. Necesariamente. Y que coincidimos con ustedes. Nosotros no, a pesar de muchas veces que cada inspección de cada provincia hace una cosa, cada inspección de cada provincia respondemos a contextos, pero nosotros tenemos un marco recogido por un decreto y dentro de ese marco tenemos que movernos. Ese marco está en elementos de supervisión normativo, directo, qué cosas tienen que tener los centros, qué estructuras, tenemos que evaluar, es decir, después de ver hay que emitir un juicio de valor para hacer una propuesta, luego es mucho más completo, pero tenemos la obligación también de asesorar e informar a todos los sectores de la comunidad educativa. Luego los padres tienen que ser ese elemento y tienen que estar programados en el tiempo de trabajo que nosotros tenemos. Eso está recogido en los cometidos competenciales, que es como se llama, a qué tenemos que hacer. Nuestra estructura es una estructura jerárquica, disciplinada, porque no hay más remedio, es decir, y por el carácter técnico que tiene. Por lo tanto, respondemos a la línea que se establece de los objetivos básicos que tiene la consejería, y a eso respondemos. Ahí debajo tiene
funciones que nosotros teníamos. En el conjunto del Estado compartimos una preocupación: el fracaso y el abandono. Esos dos son los elementos. ¿Qué herramientas tenemos? Tenemos nuevas tecnologías que nos ayudan enormemente en la tarea. Tenemos direcciones escolares con unas condiciones que no se tuvieron antes. Tenemos unas formas de organización que nos permiten responder a los contextos. De ahí la formación que ustedes están teniendo. Pero tenemos también una información de panorámica amplia. Ahora mismo Andalucía se va a someter a 10 evaluaciones. Es decir, vamos a saber con claridad cómo está cada alumno. ¿Qué es lo que nos queda entonces? Nos queda hacer pasar a ese microscopio, a esa respuesta coordinada y unida por centro y por alumno. Hemos estado mucho tiempo preocupados en poner recursos, en hacer centro. Andalucía no hemos partido, estamos en el sur, no hemos partido como otros, pero estamos a mejor nivel que están otros, mucho más arriba. Se ha hecho un esfuerzo enorme por todo, por los padres, por los profesores, por la gente que estamos fuera, por todo. Ahora nos queda un campo muy difícil, porque estamos hablando de la formación del ser humano, y el campo que nos queda es que todos los que están dentro, que ya los tenemos dentro, el 100%, desde chiquititos hasta los ciclos formativos, que es edad, y recuperando los que ya se han quedado fuera por distintas circunstancias, tengan éxito. Para eso tienen que estar claras los trabajos que hacemos desde distintas instituciones que confluyen en el centro. Las instituciones por las que nosotros hemos trabajado desde que nos incorporamos, que se aprobaron en julio del año pasado, y que es el trabajo que venimos haciendo, hemos intentado iniciar ese giro, ese cambio, que después de lo andado durante este curso, tenemos ya herramientas mucho más claras para quitarnos muchas cosas que nos impiden ver lo esencial. Tenemos que desburocratizar muchas de las actuaciones que estamos haciendo, irnos al objetivo esencial y luego, bueno, pues planificar muy bien el tiempo, que es uno de los recursos más ahora importantes, más escasos. Eso se ha plasmado o se tiene que plasmar con un modelo de actuación estable que diseñamos a partir del conocimiento de los datos de centro a centro y alumno a alumno, partir del trabajo, de cómo se ven los centros a ellos poniendo su área de mejora, enfrentándolos a esos datos, es decir, trabajando, acompañando en ese conocimiento de los datos, llegar a un proceso de trabajo curso a curso que vaya consiguiendo objetivos y avanzando en lo que vaya quedando pendiente, pero sobre cosas fundamentales. Habrá otras cosas que también haya que trabajar, pero ahora tenemos que poner el esfuerzo en cosas fundamentales. ¿De qué datos hemos partido? Todos los centros, mi servicio empezó a trabajar porque las nuevas tecnologías nos tienen que ayudar y nos tienen que facilitar la tarea. Se le ha facilitado a todos los centros una base de datos, por lo tanto, toda la institución la tiene. Se le han facilitado también a los delegados, se puede facilitar, por eso hay mucho. El año pasado, por ejemplo, recuerdo que veía en el periódico un AMPA, no sé de qué centro, que no tenía información. No, mire usted, en el Consejo Escolar, hemos tenido oportunidad de verlo estos días, el análisis de los resultados se tiene que ver. Ustedes participan en el Consejo, luego, por lo tanto, el análisis de resultados tiene que estar. Pero entre lo que ustedes me decían, las evaluaciones ponían sin información, desconocida, estoy anotando en el tiempo que he podido, bueno, ahí hay que hacer un esfuerzo. Y aquí las nuevas tecnologías no ayudan. Los datos y las cifras nos plantean ese desafío. Bueno, evidentemente es un reto y el pesimismo no nos ayuda. Es decir, aquí yo estoy con la idea que Jacobo planteaba. Estamos en esta realidad, pero podemos mejorar porque hay muchos centros que han mejorado y que han conseguido resultados yendo en una línea clara. Miren ustedes, todos los centros, he cogido de distintas provincias,
todos los centros, todos los inspectores, todas las comunidades pueden plantear alumnos con 0, con 1, con 2, con 3 materias pendientes. Y además, cómo evoluciona en 3 años, porque los resultados en educación son lentos. Entonces, hay diferencias de unos centros a otros, y hay diferencias de primaria y secundaria, y hay diferencias entre hombres y mujeres, y hay diferencias entre la edad, todos tendremos que anotar, entre el tipo de centro. Las medidas tienen que ser diferentes. Luego, ese microscopio hay que ponerlo a cada centro. Nosotros les facilitamos cantidad de información. ¿Cómo está Andalucía y cómo está tu centro? ¿Estás por encima, por debajo? Darles referencias para que se tomen medidas concretas y reales. En función de la asignatura, ¿qué asignaturas son las que ahora mismo están tirando para abajo de nuestros escolares? ¿Y qué pasa cuando la asignatura la evaluamos en esas sesiones de evaluación y a lo mejor es una materia o un profesor que es el que queda? Ahí tenemos que estar y tenemos que dar respuesta. Ustedes lo dicen y nosotros lo vemos exactamente igual. Pero ¿qué pasa con el tipo de población que está construyendo con nosotros Andalucía? Bueno, pues también necesitan conocer el idioma, la cultura, bueno, pues hay que dar de manera diferente a todos los centros. Ustedes me han marcado la ruta. Yo creo que casi coincide con la que nosotros tenemos en la institución. Hemos priorizado en este año, llevamos solamente este curso que no hemos